Muy buenos días, gracias por estar conectado ya con tu tiempo con Dios. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Estamos estudiando el libro de Nehemías y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 9 del 32 al 38 y el título es Un pacto firme. Hemos visto cómo Esdras y Nehemías han hecho un llamado a toda la nación de Israel, aquellos que se han levantado para construir las murallas que habían sido derribadas, para reconstruir el templo y también la ciudad. Y ahora era el tiempo de levantar los muros espirituales, porque créame, de nada sirve que los muros externos estén levantados cuando los internos están destruidos. Y entonces este pacto, esta renovación, trajo a todo el pueblo un gran avivamiento. Se originó cuando ellos entendieron que era tiempo de regresar a las sendas antiguas e imploraron que se les leyera la ley, y al escucharla, entenderla, pidieron perdón y se comprometieron a cumplir sus mandamientos. Y esto originó un gran avivamiento. Veremos en el versículo 32 cómo ellos inician esta oración y dicen: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande y temible, fuerte, que guardas tu pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a nuestro pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. En esta pequeña oración ellos reconocen que todo ese tiempo de sufrimiento, un sufrimiento que Dios permitió, pero que también les advirtió, porque profeta tras profeta les fueron enviados, pero sus corazones se habían endurecido, menospreciaron su palabra, y ellos reconocen sus faltas, reconocen sus pecados y piden a Dios que no sea tenido en poco todo el dolor que les causó su desobediencia. El castigo, por así llamarlo, solo eran consecuencias de no haber sido obedientes, sino que fueron rebeldes a la palabra de Dios y por lo tanto cayeron en manos de Asiria y Babilonia. Hacen una declaración maravillosa y dicen: Tú eres nuestro Dios. No solo dijeron Dios nuestro, sino también dijeron algunos atributos de Dios. Y si recordamos, ellos por mucho tiempo menospreciaron a Dios, sustituyéndolo por otros dioses, y minimizaron el poder de Dios, pues sabiendo que Dios es el creador de todas las cosas, adoraron lo que Él creó antes que el creador. Y ninguno de esos dioses con D minúscula pudieron salvarlos a ellos del cautiverio. Pero en esta oración que ellos hicieron reconocen que solo Dios es Dios. Ahora pueden decir: Dios nuestro, grande y temible. Y siguen reconociendo atributos de Dios y entonces reconocen la fidelidad. La fidelidad de Dios cuando dice: Tú guardas tu pacto, tú eres fiel. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo o un contrato que se hacen entre dos partes. En el contexto bíblico, el pacto de Dios se refiere a la relación que Dios estableció con su pueblo cuando en el monte Sinaí se les dio los mandamientos. Este pacto incluía la promesa de bendiciones para aquellos que obedecían a Dios, pero también las maldiciones que venían por causa de la desobediencia. Reconocieron que Dios sí había cumplido su palabra, ellos no. Dios fue fiel, ellos no. A Dios no se le olvidó sus promesas, a ellos sí se le olvidaron las promesas de Dios. Dios no incumplió con su parte, fue su pueblo quien quebrantó su parte, y por lo tanto fueron afligidos, y Dios puso delante de ellos la bendición y la maldición, y les dijo: escojan ustedes qué es lo que quieren. ¿Quieren vida? ¿Quieren muerte? ¿Quieren bendición o quieren maldición? Y ellos ahora estaban reconociendo a Dios como un cumplidor de promesas y de pactos. El versículo 33 reconocen que Dios es justo. Dice: pero tú eres justo en todo lo que nos ha venido sobre nosotros. Dios es un juez justo y que siempre actúa de acuerdo a su carácter. Aunque el pueblo de Israel había pecado, Dios nunca dejó de ser justo y recto. Y ellos lo estaban reconociendo. Tú eres justo, nosotros no. Y así como Dios aplica su justicia para los que hacen mal, también aplica su justicia para los que hacen bien. Pues la Biblia dice que Él no es injusto para olvidar la obra de amor hacia su santo nombre.
Si estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones, hagamos lo que hicieron ellos. Digámosle al Señor, está bien, Señor, tú estás bien, yo estoy mal, yo me equivoqué, tú no te equivocas, tú eres justo, tú eres perfecto, mas yo no. El versículo 34 dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaban. Mire usted este grupo de personas de todos los niveles de la sociedad implicados en enseñar y hacer cumplir los mandamientos de Dios, y todos fallaron. Los gobernantes, los líderes religiosos, los padres de familia, todos evadieron la responsabilidad de enseñar la ley de Dios de tal manera que toda la nación se vio afectada. Ahí terminamos en el libro de Jueces, donde dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían gobierno, porque ya no habían enseñado la palabra de Dios como Dios les había establecido que lo hicieran. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Los gobernantes ignoran a Dios y la palabra de Dios, aprueban leyes que van en contra de lo establecido por Él. Los líderes religiosos enseñan livianamente, no se confronta con el pecado, porque confrontar con el pecado no es popular, no es redituable, no tiene ganancias. La formación espiritual de los hijos depende de los padres. Tú les enseñarás cuando anden en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, en todo momento. La familia es la primera iglesia y la familia está siendo atacada con corrientes y filosofías, y los padres, los líderes y gobernantes estamos durmiendo. Despertemos y cada uno tomemos nuestra responsabilidad. Hay una generación que está siendo atacada y estoy hablando a los padres. Usted y yo somos responsables de proteger a nuestros hijos, enseñarles, como dice su palabra, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese grande no se aparte de él. Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Y es lo que estamos viendo. Si la ley de Dios no está en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestra propia vida, entonces encontraremos una generación sin rumbo y sin ley. Versículo 35. Y ellos en su reino, a pesar de los muchos bienes que tú les diste y las tierras espaciosas y fértiles que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Hay personas que las bendiciones les hace daño. Y usted pudiera preguntarse ¿por qué? ¿Cómo una bendición puede hacerme daño? Porque cuando la bendición te aleja de Dios, tu enfoque es la bendición y no el que bendice. ¿Cuántas personas han recibido favores, han recibido milagros de parte de Dios? Se enfocan en el milagro y se olvidan de aquel que hizo tal milagro. Yo he preguntado a personas, oye, ¿sí por qué ya no vas a la iglesia o por qué no asistes a la iglesia? Y me contestan de esta manera, es que Dios me ha bendecido tanto que no tengo tiempo. Y si estoy bendecido, pues entonces quiere decir que Dios está conmigo. Y a eso yo le llamo engaño. Así como lo digo, eso es engaño. Si la bendición te está alejando de Dios, entonces hay que preguntarnos de dónde viene esa fuente. Y esto le pasó a los israelitas. Ellos confiaron en las riquezas, en su prosperidad y no en Dios. Y en vez de servirle, se alejaron de Él. Y qué caro les tocó darse cuenta de esa situación. El versículo 36 dice, he aquí ahora somos siervos en la tierra que le diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Las consecuencias de sus actos es que aunque habían regresado del cautiverio babilónico y estaban en su tierra, eran dominados por Persia, seguían siendo esclavos en su propia tierra y cada año tenían que pagar altos tributos a un rey extranjero. Cuando Dios les había dado a ellos la tierra para que la poseyeran y para que la disfrutaran, pero perdieron esa bendición. Y el versículo 38, pues ellos reconocen y dicen, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nosotros hacemos fiel promesa, es lo que ellos dijeron, ya entendimos. No más, ya basta, nos volvemos a ti, oh Dios. Las consecuencias fueron devastadoras. Hacemos un fiel compromiso de vivir conforme a tus estatutos, a tu palabra, y no solo serán palabras.
La promesa que ellos hicieron fue escrita y fue firmada. ¿Por qué no aprendemos la lección en cabeza ajena y hacemos como ellos? De hacer esa fiel promesa a Dios y comprometernos de vivir como Dios quiere. Hagamos esa decisión hoy. Nuestras generaciones lo agradecerán. Hoy, este día, 19 de septiembre del 2024, diga: yo hago esa fiel promesa de vivir para Dios de acuerdo a su palabra. Vamos, demos ese paso de fe y creo que el Señor está esperando nuestro compromiso. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.